Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, a mis contertulios. Es un honor estar con Fernando, con Evo, con cada uno de ustedes. Felicitaciones al pueblo venezolano por ese ejercicio democrático el día de ayer, por esa expresión clara, contundente, pacífica, alegre, tranquila, que han tenido el día 6 de diciembre para decidir sobre su futuro, futuro sobre el cual solo pueden decidir los venezolanos. Les pido disculpas por el atraso, ¿no? Creo que algunos han estado esperando bastante tiempo, pero el presidente Nicolás Maduro nos invitó a un desayuno que se convirtió en brunch. Alteró un poquito la gente de muchos de nosotros. Y me han pedido que hable sobre el diablo de civilizaciones, y cuando hace unos días me comunicó estos Jorge, me escandalicé y le dije, ¿yo qué voy a hablar de civilización si soy un incivilizado, de acuerdo a algunos? Pero bueno, traté de dar algunas ideas importantes, sobre todo para establecer el marco de la discusión. Yo creo que aquí tuvo que ver mucho el presidente Zapatero, que él sí ha trabajado bastante, profundamente, sobre todo como presidente, en lo que llamó la Alianza de las Civilizaciones, a la que me referiré más adelante. La palabra civilización mismo, el concepto nació en el siglo XVIII, durante la Ilustración, ese gran paso de la humanidad, donde en el mundo de las ideas la razón vencía a los mitos. Precisamente para diferenciarse de la barbarie, crearon este término civilización, como muestra de cultura, supuesta mucha influencia de la religión, instituciones, avance técnico, y sobre todo en contraposición, como les decía, a la barbarie. Y lamentablemente, pues como siempre, se ha querido tener una definición hegemónica de lo que es civilización, y ya desde el año 1942, Joseph Schumpeter, un gran economista, que es el creador del concepto de destrucción creativa, es decir, que la ventaja del capitalismo, de acuerdo a él, era la innovación, eso destruía viejas formas y construía nuevas. No es que ponía una tiendita más en el capitalismo, ahí no estaba el valor del capitalismo para Schumpeter, sino en que creaba los supermercados, la innovación. Por supuesto, confundía el avance de ciencia, tecnología e innovación con el capitalismo, lo relacionaba, lo hacía inherente al capitalismo, lo cual no tiene que ser así. Ya nos hablaba de una civilización capitalista, que de acuerdo a él, en su libro, un clásico, ¿no? Capitalism, Socialism and Democracy, Capitalismo, Socialismo y Democracia. De acuerdo a él, había creado el pacifismo moderno y una nueva moral, un nuevo orden moral internacional, cosa bastante extraña, porque escribió en el año 1942, cuando se estaba dando el conflicto más grande de la historia de la humanidad, sobre todo entre países capitalistas. El fascismo era capitalismo no liberal, pero era capitalismo. Bueno, ustedes saben que después de la Segunda Guerra viene el mundo bipolar, la Guerra Fría, hasta que en el año 89 cae el muro de Berlín, un par de años después se disuelve la Unión Soviética, y viene un señor llamado Francis Fukuyama a decirnos que se acabó la historia, es el fin de la historia. Pecado capital en un académico moderno, ¿no? Y por supuesto ese fin de la historia era la democracia liberal, que era prácticamente inherente al capitalismo liberal, aunque no necesariamente componente de ese fin de la historia, pero muy cercano. De hecho, él definió el fin de la historia, lo podemos sintetizar en democracia liberal en lo político y en lo económico, poder consumir en ese entonces BCR y estéreos. En otras palabras, para él el consumismo en lo económico era el avance civilizatorio, y en lo político la democracia liberal. Francis Fukuyama se fundamentaba mucho, y prácticamente le dedica su libro, como le decía, El fin de la historia, El último hombre, el título completo, año 92, si la memoria no me falla. Se fundamentaba mucho en un filósofo ruso hegeliano, Alexander Kojev, que nos hablaba y recoge ese concepto, Fukuyama, del Estado universal homogéneo. Es decir, el fin de la historia nos va a llevar, primero, no es que no va a haber problemas, se van a resolver pacíficamente gracias a la democracia liberal, ¿no? Y gracias a un sistema económico que permite el consumo y el capitalismo liberal. Y él le llamaba a esa situación, recogiendo el término de Kojev, Estado universal homogéneo. Universal porque daba igualdad de derechos a todos los seres humanos, y homogéneo porque decía que ese fin de la historia va a lograr una sociedad sin clase.
No, en realidad lo que estaban buscando es una sociedad homogénea, como lo había dicho, estandarizada por el consumismo, ¿no? Fukuyama relacionaba fin de la historia, avance civilizatorio, con el nivel de consumo en esa época. El año 1995, un historiador norteamericano, lo citó Jorge Sam Huntington, contradice el fin de la historia de Fukuyama y dice, no, los conflictos van a seguir, pero ahora va a ser conflictos de una nueva clase, va a ser conflictos entre civilizaciones, lo que se llamó Clash of Civilization, el título en inglés, o el choque de civilizaciones. Y Huntington dividía a las civilizaciones mundiales en 8. Obviamente los países desarrollados de religión católica o protestante, como la civilización occidental, excluyendo sobre todo a los ortodoxos para no incluir a Rusia en ese grupo, China, Japón, a la cual pues le hacían muchas concesiones a la civilización japonesa, porque obviamente pues que contribuyó al capitalismo, al consumismo, a todo lo que ellos estaban defendiendo. A nosotros, gracias a Dios, también nos pusimos como civilización, pero no occidental, argumentando que nos mezclamos con las culturas amerindias, pero obviamente ese no es el caso de Uruguay, Argentina, tierra inmigrante, ¿no? No nos engañemos, era tan solo porque no somos desarrollados, por eso éramos una civilización diferente, pero al vernos nos consideraron civilización. Y decía que los conflictos vendrán del choque de civilizaciones. Y también establecía un concepto muy parecido al de Schumpeter 50 años antes, cuando llamaba la cultura Davos, es decir, ese millar o millares de hombres de negocios, grandes banqueros que se reúnen cada año en Suiza para decidir los destinos del mundo y que comparten supuestamente pues el individualismo, el egoísmo racional, la fe en el mercado y en lo político supuestamente la democracia liberal. Bueno, Huntington también estaba equivocado. Los conflictos no vendrán del choque de civilizaciones per se, de la diferencia de pensamiento, de visiones, de valores, de principios. Si Haití fuera una civilización diferente, no le hicieran el más mínimo caso. ¿Por qué le hacen tanto caso a la civilización china? Porque empieza a disputar recursos escasos. Desde el origen de la humanidad, la base fundamental de los conflictos es la disputa de recursos escasos y prevalece, no el que tenga la razón, no el que tenga de su lado la justicia, sino tan solo el más fuerte. Luego, a finales del siglo, la ONU tiene iniciativas para el diálogo entre civilizaciones por las fricciones que había, sobre todo con el Islam. Y el presidente Rodríguez Zapatero, que lastimosamente no nos ha podido acompañar el día de hoy, fue un paso más allá. Fue y propuso en el año 2008, me parece, por esos años, a nivel de Naciones Unidas, el concepto o la iniciativa de alianza entre civilizaciones, que básicamente era profundizar no solo el diálogo, sino el intercambio, conocernos mucho más, argumentando que el problema estaba en el desconocimiento de las civilizaciones que las civilizaciones tenían entre ellas, pero al menos sea un paso adicional. Ya no es que era la civilización capitalista, no era el fin de la historia, el Estado homogéneo universal, no era la cultura de Davos, se reconocía que había diferentes civilizaciones, el pluralismo, la tolerancia que debiera de existir. Y por supuesto, no somos iguales, somos diferentes, y no significa que lo uno sea superior al otro. Hay argumentos que indican uno de los grandes enigmas del desarrollo es por qué América del Norte se desarrolló y América del Sur de Río Grande no se desarrolló. Sociólogos como Max Weber dicen la respuesta está en el espíritu del capitalismo que venía de ese espíritu protestante, donde no se salarizaba el trabajo, la acumulación, etc. Y aprovecharon las ventajas de la revolución industrial en el siglo XIX. Mientras que a nuestras sociedades, las latinoamericanas, se las caracteriza en gran medida por ser sociedades tradicionales, que no buscan la acumulación ilimitada, que no buscan el consumismo, sino que buscan tener lo mínimo para mantener sus costumbres, su modo de vida. Entonces alguien dirá, sí, por eso estamos atrasados, probablemente. Pero por ejemplo se está volviendo al tradicionalismo con el crecimiento cero en Europa, es decir, ya tenemos suficiente, mantengamos el modo de vida, pero protejamos el planeta. Entonces, a los finales el tradicionalismo no estaba tan equivocado. Lo importante es
que hemos de entender que existen diferentes visiones, que no existe la misma institucionalidad, conjunto de valores que algunos creen por ser países hegemónicos, que son valores universales, ¿no? Y que hay que respetar los diferentes puntos de vista, los diferentes valores, principios de las diferentes sociedades. Por ejemplo, para la sociedad anglosajona, para la cultura DAO, para uno de sus banqueros, time is money, el dinero es tiempo. Para la sociedad tradicional, probablemente money is time, ¿no? Se está desperdiciando tiempo por acumular dinero, porque ellos disfrutan mucho el tiempo libre, los bienes relacionales, y están en lo correcto, con límites, cuidado. Tampoco podemos justificar la pobreza, las patologías de la miseria, que se nos mueran niños por gastroenteritis, etcétera, porque nosotros preferimos el tiempo libre, sabemos cómo vivir, y son los otros los que no saben vivir porque pasan acumulando. No, debemos tener lo elemental, por ejemplo, para satisfacer necesidades de base, para eliminar toda clase de pobreza, pero eso es muy diferente a la acumulación ilimitada. Como les decía, probablemente la crisis ecológica, y que se puede llamar crisis civilizatoria que estamos viviendo, le está dando la razón al tradicionalismo, siempre y cuando se respeten ciertos límites, que es tener los niveles de productividad adecuados para vencer toda forma de pobreza, para evitar males que en el siglo XXI son una vergüenza, que en América Latina se nos mueran chicos por dengue, gastroenteritis, enfermedades de la miseria, que sirvan para esos niveles de productividad, que sirvan para tener cierta acumulación y proveer los bienes comunes que necesitamos, sistema de salud, etcétera, pero que es muy diferente, como les decía, al consumo ilimitado de esa cultura DAO, de esa civilización capitalista. Y creo que esta pandemia nuevamente nos ha demostrado la importancia de esa visión, que al final del día, cuando se derrumba el mercado, cuando no se puede salir a trabajar, es mejor quedarse en casa con un quintal de papas, producción real, que con un quintal de billetes, porque las papas se pueden comer, los billetes no. Entonces nos ha demostrado que es lo esencial realmente, y que esta locura que ha vivido la sociedad de acumular, de consumir, producto de una civilización hegemónica que cree que sus valores son valores universales, no nos lleva realmente a ningún lado. Sin embargo, toda civilización sí debe respetar valores fundamentales. No podemos, en nombre de la diferencia de civilizaciones, por ejemplo, tolerar en el siglo XXI la discriminación de la mujer. No podemos tolerar que unos, por tener un apellido abolengo, sistemas monárquicos absolutistas, tengan más derechos que alguien que no nació en esa clase de cuna. No podemos tolerar torturas, no podemos tolerar privación arbitraria de la libertad. Y si ustedes quieren, una de las características más fundamentales de la civilización, como diferencia de la barbarie, son sistemas de justicia que, con leyes preestablecidas, el debido proceso, la presunción de inocencia, juzgan a una persona que presumiblemente ha cometido una infracción. No podemos tolerar sistemas donde no existan esas garantías fundamentales, donde sea la ley del más fuerte, donde hay arbitrariedad en aplicación de penas, etc. ¿Cuáles son? La pregunta es obvia. ¿Cuáles serían esos valores universales? Y podríamos decir, en principio, la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero esa carta fue hecha en 1948 y tiene bastante influencia de la civilización occidental. Por ejemplo, se pone como derecho humano la defensa de los derechos de propiedad intelectual, lo cual es bastante criticable. Pero así no lo sea, pues no es ni de lejos lo fundamental, y prácticamente no se habla de ese derecho fundamental, que es gozar de un medio ambiente sano, o dejarle un planeta donde vivir a las futuras generaciones. Eso tendrá que revisarse, pero obviamente hay valores fundamentales que tienen que cumplir las diferentes civilizaciones, no en nombre de la tradición, de que yo tengo esta civilización, por ejemplo, y hablemos claro, ¿no? En el mundo indígena se puede tolerar sanciones que atenten contra la dignidad humana, latigazos, ortigazos, etcétera, como algunas veces existen. Tal vez los conceptos que mejor definen esos valores comunes que debe tener toda civilización son esos conceptos con los que empieza la Declaración de Derechos Humanos, que son la búsqueda de la libertad, justicia y la paz. Nuevamente, ¿cuál es el problema? Sobre todo para los jóvenes, que la interpretación que le demos a estos conceptos. Libertad, los liberales, es no intervención, ¿no? Justicia ante la ley, igualdad de condiciones ante la ley, pero no real. Paz,
ausencia de violencia, pero las tremendas inequidades que existen en continentes como el latinoamericano, el continente más desigual del planeta, son balas cotidianas contra la dignidad humana. Existe violencia estructural. Entonces, el problema es cómo se concibe cada uno de estos conceptos. Libertad, por ejemplo, es de los conceptos más utilizados y más manoseados de la historia, ¿no? En nombre de la libertad, 3.000 cabezas rodaron en la Revolución Francesa. Cuando Madame Roland iba a la guillotina, acusada de contrarrevolucionaria, dijo: libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Libertad, como le decía, para un neoliberal es la no intervención. Que el luchador de 250 kilos pelee contra el de 50 kilos y sin árbitro, ¿no? Para nosotros, el progresismo, la libertad es la no dominación. Y para eso se tiene que intervenir. Y para eso debe haber acción colectiva. Y para eso debe haber la reflexión de la sociedad por medio de procesos políticos para construir leyes que controlen cualquier poder fáctico en una sociedad, como por ejemplo el poder mediático. Entonces hay que construir la verdadera libertad, y la civilización, las diferentes civilizaciones deben tener como denominador común el defender la verdadera libertad, que en nuestro concepto es la no dominación, y eso implica garantizar oportunidades para todos, limitar los poderes fácticos que existan dentro de una sociedad. Y el problema del poder es muy grave, ¿no? Ya reflexionaré más adelante al respecto, brevemente. Justicia. ¿Quién va a estar contra la palabra justicia? ¿Pero qué es justicia? Realmente, para liberales, justicia es la igualdad de condiciones frente a la ley. Pero, y la igualdad material, o al menos razonable, adecuada distribución de recursos, ingresos y riquezas sociales, pues no entra dentro de su radar de justicia. Dentro de la visión neoliberal, todo intercambio voluntario con información que deja mejor a los dos agentes, mejor que antes, es justo, es bueno. Entonces el mercado está haciendo algo justo y bueno, y se les olvida pues las asimetrías reales de condiciones. Para graficar esto, imagínense una chica perdida en el desierto, está a punto de fallecer, se encuentra con un sinvergüenza que tiene botellas de agua. Para la chica lo peor que le puede suceder es morir. Para el tipo, darle un vaso de agua no es nada. Hay perfecta información, y la chica dice: sálvame de la vida, dame agua. El otro dice: sí, pero si te acuestas conmigo. Le insisto, el dejarse abusar es peor, es menos malo, perdón, que morir. O sea, la chica va a estar mejor después del intercambio voluntario e informado. Y para el tipo, acostarse con la chica es mejor que sacrificar una botella de agua. Fue intercambio voluntario, informado, y los dos quedaron mejor que antes. Pero cualquier sociedad civilizada va a sancionar ese comportamiento y lo va a repudiar, la moral pública. ¿Por qué? Porque se le olvidó la asimetría en poder, que estaba esa chica en una condición de explotación. Y este ejemplo tan sencillo se lo puedo extrapolar a muchas cosas menos, si quieren, extremas. Los salarios básicos, ¿ok? No, es que si alguien acepta trabajar por un salario de miseria, voluntariamente quiso trabajar, tenía información adecuada y va a estar menos mal que estando desempleado. Sí, pero lo están explotando. Y ahí tiene que intervenir la sociedad. Entonces el concepto de justicia también varía de acuerdo a las diferentes ideologías. Y como les decía, libertad es no dominación, justicia es más difícil de definirlo. Pero lo que sí les puedo decir es que para que haya verdadera libertad, debemos empezar por tener verdadera justicia. Esa chica, ese trabajador no eran libres, eran explotados, ¿no? Y de estas dos cosas, yo creo que si se cumplen adecuadamente las dos primeras cosas, verdadera libertad, entendida como no dominación, verdadera justicia, dar oportunidades, dar a cada quien lo que le corresponde. Lo tercero se da prácticamente por extensión, la paz, la verdadera paz, que solo se puede basar en la justicia. Paz sin justicia es pacificación, entendamos eso. Paz no es la ausencia de guerra, paz es presencia, presencia de libertad, presencia de justicia, presencia de equidad, presencia de oportunidad, presencia de prosperidad, el derecho a vivir bien, no
a vivir cada vez mejor que ayer y acumulando, no, a vivir dignamente que tenemos todas y todos los seres humanos. ¿Cuál es el principal problema que yo veo para ese diálogo entre civilizaciones, para esa alianza entre civilizaciones, para en verdad compartir esos valores fundamentales que creo que al menos nombrándolos así, libertad, justicia, paz, no va a encontrar contradictores, todo el mundo va a apoyar, que cualquier civilización debe compartir esos valores, libertad, justicia, paz, valores en los que se fundamentan los derechos humanos. ¿Cuál es el problema? El problema es el poder. Mientras en la vida real no se impongan los valores, la verdad, los principios, la justicia, sino el más poderoso, obviamente no habrá libertad, obviamente no habrá justicia y a lo sumo habrá pacificación. Eso lo vemos a cada instante y en todos lados. Y algunas veces nos sorprendemos, lo cual es más grave. Aquí veo, queridos hermanos españoles, cómo se trató el problema de las hipotecas en España. Cuando había exceso de liquidez, los bancos prestaban a los ciudadanos, buscaban a los ciudadanos para colocarle el crédito. Ellos mismos valoraban la casa, y como había una burbuja inmobiliaria, la casa que costaba 50.000, ahora valía 200.000, y le prestaban 250.000 para los muebles y el coche. Estalla la burbuja inmobiliaria, la casa vuelve a valer 50.000, la gente tiene que devolver sus casas y además se queda endeudada con el banco, porque ya no se la reciben a 200.000, son a 50.000. Y eso les pareció correcto, y los aguantaron los españoles, país desarrollado, cuando eso era absoluta supremacía del capital sobre los seres humanos. Cuando el riesgo moralmente debería caer sobre el capital, no sobre los seres humanos. Pero estamos acostumbrados a que todo, ¿no?, sea en función del capital, lo que yo llamo el imperio del capital. O sea, prevalece el más poderoso, no la razón, no la justicia. A nivel internacional, la nueva división internacional del trabajo, el conocimiento que producen los países del primer mundo, técnicamente, y perdonen mi deformación como economista, si aquí hay jóvenes estudiantes de universidad y si están estudiando economía en buena hora, es un concepto sumamente importante, es lo que se llama un bien público. De libre acceso, si yo tengo un software, es facilito copiar un software. Técnicamente es facilito copiar un software, ¿no? Sí, lo pueden encriptar, etc. Pero un software normal es facilito. Y que yo utilice el software, PowerPoint, Word, no impide que Jorge lo utilice, que Evo lo utilice, que Fernando lo utilice. Eso es lo que se llama que no existe rivalidad en el consumo. Técnicamente, entonces, cuando ya esté ese bien creado, mientras más gente utilice el bien, más bienestar social. Deberíamos promover a que se lo utilice, pero se privatiza el conocimiento. Nuevamente, la primacía del capital sobre los seres humanos. A nivel mundial se requiere una nueva gestión del conocimiento. ¿Cómo se privatiza? Técnicamente les decía, lo más fácil es copiar un software. Entonces se ponen leyes súper estrictas que si copias un software te vas hasta preso. Nosotros somos de los países de las regiones con leyes más estrictas en cuanto a cumplimiento de patentes, etcétera, lo cual es estúpido porque no somos productores de conocimiento, pero son de las tantas contradicciones de América Latina, ¿verdad? Se mete preso a la gente si se copia un software, si no se paga regalías, y es lo más cercano a la prisión por deudas, dicho sea de paso. Entonces, ¿cómo se excluye si técnicamente es tan difícil? Institucionalmente, sancionando al que copia el software, ¿no? Pero por el contrario, nosotros somos productores de bienes ambientales. Sin la selva amazónica probablemente la vida en el planeta se complicaría muchísimo. Es un bien de libre acceso también, pero rival en el consumo, que contamine ese aire puro producido por la Amazonía significa que vamos a respirar aire menos puro. Que se destruya la selva amazónica en función de transnacionales significa que las futuras generaciones van a recibir menos selva amazónica. Ese bien debería estar restringido. A ese bien se le debería dar capacidad de exclusión. Y no se hace absolutamente nada. Los más poderosos no firman Kioto. Los más poderosos renuncian a la COP21. Si ven cómo todo en la realidad se rige por el poder, e incluso con doble moral. Y esta es la nueva e injusta división internacional del trabajo. Ellos producen conocimiento que privatizan cuando debería estar disponible para todos. Y le di el ejemplo de PowerPoint, de Word. Pongamos los ejemplos de medicina, ¿no? Cuando ya se descubrió la cura para la hepatitis C, mortal, pero el tratamiento cuesta más de $80.000. El que no tiene $80.000 se va a morir de hepatitis C o va a sufrir hepatitis C, ¿no? Entonces el conocimiento se privatiza
cuando debería estar disponible para todos, y los bienes ambientales que sí deberían estar restringidos, sí están disponibles. No se obligan los países contaminadores a firmar Kioto, COP21. ¿Por qué? Porque todo es cuestión de poder. Por un instante imaginen, si la selva amazónica estuviera en Estados Unidos, nosotros fuéramos, Venezuela fuera, Ecuador fuéramos los contaminadores, ¿quién dudaría de que ya nos hubieran hasta invadido? ¿No? Precisamente en nombre de la civilización, derechos, una justa compensación, porque ellos están produciendo esos bienes ambientales. Y no quiero seguirlos agotando, ¿no? Pero podemos hablar de ejemplos muy recientes, el golpe de Estado en Bolivia, la doble moral terrible que se ha vivido, defendiendo una dictadura descarada de años, ¿no? Con el aplauso de la OEA, reconocida por muchos gobiernos. Lo que estamos viviendo en Ecuador, la inscripción a las candidaturas presidenciales, las inscripciones empezaron el 18 de septiembre, 7 de diciembre, y todavía no está firme la inscripción de nuestro binomio que lidera todas las encuestas. Por un instante, imaginen si eso hubiera sucedido en Venezuela. Existe una doble moral terrible a nivel internacional, el orden mundial no es solo injusto, es inmoral, y todo responde a las relaciones de poder, en función del más poderoso, no de la verdad. Y aquí mi mensaje final, seguramente abundará Fernando, Evo, y muchas otras cosas. Así como en el siglo XVIII apareció el concepto de civilización para diferenciarlo de la barbarie, hijo, ese concepto de la ilustración, el triunfo en el mundo de las ideas, de la razón sobre los mitos, para mí el verdadero avance civilizatorio se dará cuando en el mundo real, en el mundo de cada día, en el mundo material, esa razón triunfe sobre el poder. Muchísimas gracias.